Cosas de asociaciones. Hola, buenas. Yo quería saber, la norma ha salido hoy, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias marca lo que es la nueva norma sobre la utilización de los espacios? Y también, ¿en qué afecta esto a las APAs? Bueno, es una norma que básicamente tiene tres objetivos. Uno, regular el uso de terceras entidades, entendiendo también por esto a los ayuntamientos, aunque no se les debería de considerar terceras entidades, puesto que al menos en los centros de infantil y primaria son propietarios, pero bueno, terceras entidades fuera del horario lectivo, ¿vale? También la regulación de la cesión de los espacios públicos que están no siendo utilizados en este momento y que temporalmente se pueda acceder para otros usos, por supuesto, educativos. Y luego una cuestión que ya estaba, pero que en todo caso, bueno, pues se deroga la norma anterior y se mantiene y se pone en esta, ajustando o cambiando un poquito alguna de las redacciones, que es la cuestión de las desafectaciones del uso, es decir, cuando el ayuntamiento que ha cedido un espacio a la Consejería de Educación quiere recuperar esos centros, esos espacios públicos, porque ya no se están usando para poder dar allí clases, porque el centro está cerrado y lo quiere recuperar para otros usos. Y eso para poder hacerlo, primero hay que desafectarlo del uso educativo, ¿no? Bueno, las dos primeras cuestiones se hacían ya, no es que sea nuevo, pero no había una regulación clara que dejara establecido cómo hacerlo. Y la tercera sí que se hacía y hay algunas modificaciones leves, ¿no? ¿En qué afecta a las APAs? Bueno, a las APAs las afecta de forma relativa nada más, puesto que en el artículo 4.5 se habla de que las APAs obviamente podrán seguir utilizando los espacios tal y como está recogido en el ALODE, en el artículo 5.4, y es que todas las actividades que queramos hacer tenemos derecho a utilizar esas instalaciones, bueno, pues con los mismos cauces que estábamos utilizando hasta ahora, ¿no? La dirección del centro tiene que garantizar que nuestras actividades se integran en la actividad educativa, en la actividad escolar del centro. Y esto es muy importante porque nosotros no es que tengamos que pedir permiso para hacer cosas cuando no hay actividad escolar, sino que nosotros, como asociaciones de padres y madres, lo que hacemos es plantear actividades y hacer actividades para que formen parte de la actividad escolar. Estas otras entidades lo hacen de manera que no afecte negativamente a la actividad escolar. Cuando no la afecta, se puede conceder el uso. Nosotros no lo hacemos así. Por tanto, a las asociaciones de padres y madres no las tiene que afectar, si bien es cierto que habrá directores o directoras que piensen que nos tienen que aplicar los mismos requisitos de los 20 días, la documentación. Bueno, esto me imagino que al principio es posible que en algunos centros genere ciertas discrepancias, pero en cuanto que la norma esté en marcha, todo debería de seguir estando como está, ¿no? Más allá de que, bueno, es lógico avisar con tiempo cuando se va a poner en marcha una actividad, para que todo se organice sin prisas, pero bueno, si una asociación tiene que hacer una reunión y la tiene que hacer de urgencia en 48 o 72 horas, pues no le puedes decir, oye, es que la norma dice que 20 días. Esto no nos afecta, no debería de argumentarse que nos afecta la norma en ese sentido, porque además se le preguntó a la Administración cuando se estaba tramitando en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y la propia Administración dejó muy claro que esto no afectaba a las asociaciones de padres y madres, porque nosotros tenemos derecho a usar los espacios porque la LODE lo dice, ¿vale? Uh-huh. Vamos a por otra pregunta que parece que tiene un carácter similar. Hola, compañeros. Mi consulta va motivada por la reciente publicación del Decreto 11/2018 de 6 de marzo de la Comunidad de Madrid, que regula el régimen de utilización de los inmuebles e instalaciones docentes de edificios públicos no universitarios en la Comunidad de Madrid. Por un lado, nos surge la duda de si la comunidad está excediendo sus competencias en los edificios de titularidad municipal. Me refiero a los centros de educación infantil y primaria, por ejemplo, en tanto que establece un reglamento de cobros y de autorizaciones dependientes de las direcciones que están utilizando el centro y de la Comunidad de Madrid frente a la autorización que establecía el ayuntamiento propiamente dicho. Y por otro lado, nos surge la duda en cuanto a asociaciones de si este decreto contraviene el decreto 149/2000 de 22 de junio sobre el régimen jurídico de autonomía de los centros públicos no universitarios, en el que en su preámbulo establece directamente que la
la financiación de los centros y la obtención de fondos nunca podrá provenir de las asociaciones de padres y madres de alumnos. Muchas gracias. Pues a mi juicio, conociendo el contenido de la norma, tengo que decir que no en ninguna de las dos supuestos, y explico. Es decir, en el primero, el tema de la invasión de competencias, bueno, está claro que la práctica puede a lo mejor arrojar algún tipo de dificultad con la norma, no lo discuto, pero tal y como está estructurada, sí que se habla de la posibilidad de establecer un catálogo de módulos a cobrar cuando otras entidades quieran usar el centro y se les autorice para ello, pero eso es lógicamente para sufragar los gastos que se originen por el uso de esas instalaciones. Y esto tiene su lógica, ¿no? De hecho, la Federación, por ejemplo, cuando ha pedido usar un salón de actos de un instituto un sábado, aun siendo un centro público y la Federación ser una entidad de utilidad pública, pues ha tenido que afrontar gastos de apertura del instituto porque no se abría, iban los conserjes, esos conserjes lógicamente tienen que cobrar un dinero por estar allí haciendo un trabajo que a priori no tendrían que hacer, en fin, bueno, pues eso es lógico, ¿no? Otra cosa es que estemos una invasión de competencias, como decía él, yo no lo veo en la norma, y lo digo porque la norma deja claro que esos módulos para los centros de infantil y primaria, que son los de titularidad del ayuntamiento, los establecerá si quiere el ayuntamiento. Es el competente para establecerlos, luego por tanto no hay invasión de competencias. Y sí los establece la consejería en los institutos, puesto que son de titularidad de la consejería, y es lógico que sea así, ¿no? De hecho, además, dice la norma que para la utilización de los espacios, además de los requisitos que ha puesto la consejería, los ayuntamientos pueden establecer otros complementarios que consideren oportunos. Lógicamente no les puede impedir que eso sea así, ¿no? Por mi parte, yo creo, analizando el contenido del decreto, no existe esa invasión de competencias, pero bueno, puedo estar equivocado y si es así, seguramente los ayuntamientos recurrirán a la norma para defender sus derechos. Yo no lo veo. En cuanto a lo del tema de la financiación de los centros, es evidente que no nos pueden pedir que paguemos por un gasto que no hemos ocasionado. Es decir, ahora no tendría sentido que nos dijeran, oiga, para esa charla, esa asamblea, esa charla que va a tener usted esta tarde, ahora va a tener usted que empezar a pagar apertura de centros, tal y demás. Esto no tiene ninguna lógica, puesto que nosotros estamos incorporando esas actividades en la actividad escolar y, por tanto, no estamos generando gastos externos a la actividad escolar, ¿vale? Eso son las otras entidades. Otra cosa es que nosotros montemos, pues no sé, algo con una entidad privada y esa entidad privada pues vaya a hacer allí una actividad y por tanto pues de alguna manera tendrá que afrontar gastos, pero no será, por ejemplo, el tema de las extraescolares ni nada por el estilo. O sea, lo que tenían las asociaciones de padres y madres hasta ahora va a seguir funcionando igual y no tiene por qué repercutirse gasto alguno por ello. Por tanto, no lo podemos ver como que ese dinero que recuperas por un gasto que te puedan demostrar realmente que se ha ejecutado es una forma de financiar los centros. Yo no lo veo por ahí. En cualquier caso, si alguien se extralimita, un director o directora se extralimita y pide algo que no corresponde, pues para eso está la Federación y se presentará el recurso que se tenga que presentar. Cosas de asociaciones.